Can nemi panin tlayua campaticonixtlalosque nahuatlahtoli kenihki ancate kenihki anquitaque amoteki ticonixpantisque amain intekitl anquichihque intonalme. Buenas noches a todos, vamos a iniciar. Les pregunto si hicieron los trabajos que se les encomendó para estos días. Vamos a recordar un poco de la clase pasada que vimos los números en la lengua náhuatl. Si pudieron realizar los trabajos, los escucho. Sebastián y yo no pude entrar la clase pasada, pero bueno, estoy aquí atenta para aprender y hacer las tareas pendientes. Sí, de hecho, con esta pues apenas llevamos tres sesiones y la clase pasada pues vimos lo que son los números en la lengua náhuatl, cómo se conforman. Vimos la raíz filosófica de los números y pues se les encomendó ahí un trabajo. Acuérdense que los números en náhuatl se cuentan por veintenas, se forman de 20 en 20 y a partir de ahí se van realizando. Pero bueno, los demás, Temachani, Tlapoyaualti, yo hice pero de cinco en, en comenzando de cinco en cinco. 5 en 5 sí, está bien. Ok, ¿qué más Temachani? Ah, ah, Atle es cero, Ajá. Macuili cinco, Matlactli 10, Castoli 15, Sempowali 20, Sempowali Macuili 25, Sempowali Matlactli 30, Sempowali Castoli 35, Omepowali 40, Omempowali Macuili 45, Omempowali Matlactli 50, Omempowali Caxtoli 55, Yeh en Powali 60, Yeyempowali Macuili, Yeyempowali Matlactli 70, Yeyempowali Caxtoli 75, Nahu- Nahuenpowali 80, Nahuenpowali Macuili 85, Nahuenpowali Matlactli 90, Nahuenpowali Caxtoli 95, Macui, Macuilienpowali 100, Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es? o Tlitlacat Panxiwi Nahuitzontli Huancaxtol Caxtol Caxtolenpowali Guanawi Ujú. que Xiwime Tecpilla. ¿Cuántos años tienes? Xiwimilis, que Xiwimilis Tecpilla. ¿Cuál es tu edad? Ujú. Nicpilla an Powali Macuili Xiwit. Tengo 45 años.
Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más, Iscón? Sí, es correcto. Tazokamati Tamachani Aneskake. Nictlasojkamati Tikteixpanti Moteki, le agradezco por la presentación de su trabajo. Este, ¿Alguien más? Profe, yo solo lo repasé de 1 al 100, así como se vio en la clase, pero Ah, las preguntas no las respondí. ¿Se las puedo mandar para la siguiente clase? sí, 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 correcto. Sin problema. Oh, Tlaxtlahui, profe. ¿Qué más? Tlazojkamati. Bien, entonces, pues la clase pasada vimos lo que son los números en la lengua y para la clase de hoy vamos a ver la conjugación de los verbos en náhuatl. Es lo que está en pantalla, no sé si alcanzan a ver, si se pudo proyectar. Sí, sí se ve, Temastiani. Perfecto, bien, entonces iniciamos con la clase de hoy que es la conjugación de los verbos. Eh, En pasado, presente y futuro. En pasado en náhuatl es opano, opano. Presente es panoa. Futuro, panos. Entonces en esta clase vamos a trabajar en estos tres tiempos, pasado, presente y futuro. Nos dice que los verbos en la lengua náhuatl, por su comportamiento o papel que desempeñan en el proceso de conjugación, los verbos pueden ser regulares e irregulares. Es lo que ya veníamos trabajando sobre los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que se conjugan en los tiempos, en los tiempos simples y en las seis personas, que ocurren en el proceso de conjugación. Se anteponen los prefijos ni, ti, no. En este caso hay ausencia de prefijo. En singular, ti, an no aplica en plural. Entre otros se encuentran, por ejemplo, aquí les presento lo de tres verbos. El primero es tlacua, come, el o ella, cochi, duerme, el o ella, y quizá, sale, el o ella. Tlempano, tlempano, pasado. Onitlac, Onitlacua, Onitlacua, comí. Onicochqui, Onicochiqui, Oniquisac. Tlen panoa, panoa, presente. Nitlacua, estoy comiendo. Nicochi, Niquisa. Tlen panos, futuro. Nitlacuas, Nicochis, Niquisas. Este es el ejemplo de tlacua, cochi y quisa. Por ejemplo, en pasado, si se dan cuenta, ahorita voy a hacer un poquito más grande el cuadro. Si se dan cuenta, en pasado se le agrega el oni, en presente ni y en futuro ni más la S al último. Esta es la particularidad cada, de cada tiempo. En pasado, onitlacua, onicochiqui. Aquí tenemos el oni, oniquisa, oniquisa. Y en presente tenemos el prefijo ni más el verbo nitlacua.
estoy comiendo. Nicochi, estoy durmiendo. Nikisa, estoy saliendo. En caso del futuro, igual se le agrega primero el prefijo ni y al último del verbo le ponemos la S. Nitlacuas, comeré. Nicochis, dormiré. Niquisas, saldré. Es la particularidad de cada tiempo para que vayan tomando nota. Y aquí les vamos a presentar algunos ejemplos de su uso. Por ejemplo, dice, Notatzin amo tlacuamiac. Notatzin amo tlacuamiac. Mi padre no come mucho. Tlacuas guanyasque. Comerá y se irá. Notzcui cochi caltempa. Mi perro duerme en el patio. Oniquili amo maquisa. Le dije que no salga. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el ejemplo de los diferentes tiempos. Aquí ustedes lo que van a hacer es verificar estos enunciados en qué tiempo están escritos. Va a ser uno de los trabajos que van a realizar para esta semana. En caso de los verbos irregulares, son los que en alguna fase de la conjugación presentan obstáculo y en consecuencia el proceso de conjugación se trunca o bien solo se da en algunos de los tiempos o personas. Se anteponen los prefijos nick, tic, ki, ti, an y ki. Ejemplo de ello, el verbo namaka, vender, temoa, buscar y pia, tener. El o ella en este tiempo están conjugados en él o ella. Tenemos el otro verbo que es poloa, es perder, paca, lavar, él o ella. Y aquí tenemos el ejemplo de su aplicación. Panoc, panoa y panos. Pasado, presente y futuro. Nick, namaka. Aquí ustedes para que puedan identificar les puse en color rojo. El, el prefijo. Nick, namakak. En pasado. Vendí. Tik namakak, vendiste. Kinamakak, vendió él o ella. Tinamakake, vendimos. Ankinamakake, vendieron ustedes. Kinamakake, vendieron ellos. Es en caso del pasado. Aquí tenemos los prefijos nik, tik, ki, ti, an y ki. Las primeras son en singular, las primeras tres en singular y las últimas tres en plural. A continuación voy a presentarles Panoa en presente. Niknamaka, vendo. Tiknamaka, vendes. Kinamaka, vende él o ella. Tiknamaka, vendemos. Ankinamaka, venden ustedes. Y Kinamaka, venden ellos. Igual, si se dan cuenta, aquí tenemos los prefijos nick, tik, ki, tik
más la pluralización, que sería la H, an, y la pluralización, y ki, y la pluralización H. Bien, este es en caso de presente. En caso de futuro, panos, poliwi panos o tlempanos. El ejemplo con namaka, vender, namacas venderé. Igual tenemos el prefijo namacas venderé, el prefijo namacas y namacas. Él o ella venderá. Las primeras tres en singular y las últimas tres en plural. Tenemos prefijo, namacas, namacas, venderemos. An, quinamacasque, quinamacasque, venderán ustedes. Y quinamacasque, quinamacasque, venderán ellos o ellas. Venderán. Bien, este es el ejemplo para los verbos irregulares. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Sí, te mencioné. Entonces, eh, para decir el futuro de un verbo, al presente nada más le agregamos en el singular una S Así es. y en el plural la terminación isken. Ajá. Lo demás queda igual que el presente. Sí, lo demás igual. Por ejemplo, bueno, esto sería la particularidad, ¿no? De cada tiempo. Sí, En sí, el verbo, no, no no se cambia, mueve. no se mueve exactamente. Nada más sería la terminación y los prefijos, en caso de que sea en singular o plural. Ajá, esto para todos los verbos, Sí, prácticamente para todos los regulares verbos. e irregulares. Ajá, regulares e irregulares. Ujú. Ah, ok, Ujú. gracias, Sebastián. Sí. Bien, a continuación les voy a presentar algunos ejemplos. Dice, ejemplo, Nehua Nicnamaca Yelome. Yo vendo elotes. Tehua Tictemua Atl. Tú buscas agua. Ticpaca Totlaquenguan. Ticpaca Totlaquenguan. Lavamos nuestra ropa. Ni, Nitlacuas Tlaxcali Totonqui. Comeré tortilla. Comeré tortilla caliente. Niconis atoli. Tomaré atole. Niconis. Estamos hablando del tiempo futuro. Niconis atoli. Tomaré atoli. Tehua ticochis. Tehua ticochis. ¿Cómo sería? Tú dormirás. Onitlacua. Onitlacua y Catlaxcali totonqui. Comí con tortilla caliente. Onitlacua. Este es en tiempo pasado. Comí. Onitlacua. Y Catlaxcali totonqui. Comí con tortilla caliente.
oniconic, atoli, oniconic, atoli, tomé, atole, tehua, oticochi, tú dormiste, tehua, oticochi, oniconic, atole, tomé, atole. La conjugación de los verbos en náhuatl se basa principalmente en el uso de los prefijos y sufijos que indican, primeramente, la persona gramatical quien realiza la acción. Segundo, el tiempo verbal, presente, pasado, futuro. La transitividad, si el verbo requiere o no objeto directo. Nehua nimitz macas. Este sería el objeto directo, mit. Esto lo vamos a ver en una clase, lo que es la transitividad de los verbos. Y el número ya sería singular o plural. Principalmente estos son los que nos indican la conjugación de los verbos. Vamos a ver cuál es la función de la H en náhuatl. Las funciones principalmente de la H en náhuatl. Uno, indica un glotal o saltillo, ¿sí? ¿Qué más tiene? Bueno, disculpe, yo no pude entrar en la primera y en la segunda clase, pero no sé si haya dado alguna lista de verbos en náhuatl. Sí, sí los dimos. ¿Sí? Ah, Este, ok. ¿Dónde los puedo conseguir? ¿O están en el grupo? están en el grupo. Ve que Ah, para cada, revisar. después de cada clase subo los materiales. De hecho, me comentaba que no estaba, que no encontraba, ¿no? El grupo, pero ahí está. Sí. Sí Ah, ok, está, lo está voy a checar. agregado. Sí, y si Lo no, voy a me manda checar. un mensaje, le vuelvo a reenviar los materiales desde la primera sesión. Sí, y las grabaciones para repasarlas. Ahí las grabaciones, bueno, se encarga el Temastián y Yaot, pero pues no sé, creo que se le olvida, pero se lo voy a recordar y sí, a lo mejor sí se tienen los links para que Sí, los suba igual en el grupo. Hay otros, otros hermanitos que no pudieron entrar Ujú, y creo que están con ese pendiente también. ujú. Pero vamos a sí. ver cómo lo resolvemos. Gracias, Sebastián. Sí. Bien, entonces les decía las funciones de la H en la lengua náhuatl. Primeramente nos indica una glotal o saltillo. En muchas variantes la H representa el saltillo, una especie de corte oclusivo glotal, como una pequeña pausa que se escucha, por ejemplo, entre o. Dos, marca el plural de en los verbos. En la conjugación verbal, la H puede marcar plural en primera, segunda o en tercera persona. Tres, final silábica o pausa fonética. En algunas palabras, la H aparece al final de la sílaba o las palabras para indicar una pausa suave o aspiración que ayuda al ritmo del habla o entonación. Esto es, en resumen, la función descripción. Saltillo glotal representa una pausa o golpe de voz que distingue significados. Plural verbal aparece al final de los verbos en plural. Contraste léxico. Cambia el significado de palabras al agregarla o quitarla. Ese sería el contraste léxico. Y bueno, no sé, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta?
A continuación les voy a presentar unos verbos con la conjugación en pasado, presente y se le agrega el, el imperfectivo. Pero antes les pregunto, ¿con este material tienen alguna duda? ¿Cómo se dice, Temestiani, yo te amo en náhuatl? No sé si ahí empezó ya el ¿Cómo? verbo amor o amar o algo así. ¿Cómo se dice en náhuatl, Amor, yo sí, te amo? Nimitztlazotla. Ah, ¿cómo? Nimitztlazotla. Nimi, Ni mit, Nimitztlazotla. ni, Ahorita lo escribimos. sí, por favor. Ni mit, Nimitztlazotla. Nimitztlazotla. Así no sé si se ve en pantalla. Sí se ve, Temestiani. Nimitztlazotla, así queda escrita la palabra. Nimitz es la transitividad. Perdón, mitz. Ni es un prefijo. Mitz es la transitividad. Y tlazotla es el verbo. En sí, tlazotla, el verbo tlazotla es te cuido. Pero ya aglutinando estas palabras se forma la oración. Yo te amo. Le quitamos los guiones y queda así. Igual lo voy a guardar y se los voy a compartir. Ahí está. ¿Alguna otra palabra que quieran saber? Esta misma, pero en pasado, Temestiani, yo te amé. Nimitztlazotlac. Ni tlazotlac. ¿Se escribe igual? Ah, nada más se le aumenta la H. La H. Ajá. Nimitztlas- en pasado, ¿verdad, hijo? Sí, en pasado. Ah, en pasado, es la La K. K, ¿no? La K. Ajá. Sí. Ah, ok. Sí, nimis, la sot, tlac, Nimitztlazotlac. tlac. Yo Ujú. te amé. Ajá. Sí. Así queda. Así. Esta es la aglutinación. Ni, prefijo, mitz la transitividad y tlazotla es el verbo. Y para indicar que es pasado, le ponemos la K. Nimitztlazotlac. Así, separado, así sería. Pero se escribe todo junto, sin guiones. Todo esto se llama aglutinación. Em, no, así queda para no confundirlos, ¿no? Nimitztlazotlac, yo.
Me. Esa K se le aumenta a todos los verbos, o sea, es la ¿El misma, pasado? Sí, no a hay todos los. ningún cambio si es verbo regular o irregular. No, aplica para los verbos regulares e irregulares. Y para bueno, si se puede o no lo vamos a ver, para el futuro, yo te amaré, Nimitzlazotlas. ¿sí? Ujú. Ah, sí, aquí está Nick, se le Ajá. agrega el Nick. Como es bueno, aquí No es, en este ejemplo es de verbos irregulares. Sería acá en este otro cuadro. Ni, ni, mit, tla, so, tlas. Así quedaría. nada más cambia la K por la S Exacto. para el futuro. Ajá. En todos los verbos igual. Sí, sí, en todos. Aquí, digamos que aquí la, la diferencia es de que ahorita como estamos haciendo una oración, pero cuando estamos trabajando con verbos, no lleva la transitividad. Aquí el ejemplo, por ejemplo, tiene el prefijo ni y el verbo tlacua, ni, ni tlacuas, comeré. Ok, Tlacuas. Aquí no lleva la transitividad, mit. Esa ajá, sería la diferencia en trabajar los verbos con oraciones. Y aquí está el ejemplo en este caso. sí, Ajá. Ahora nos vamos a la oración. Aquí ya lleva la transitividad, mit, que sería yo te amaré. Yo te amaré. Esa es la diferencia. ¿Sí se entiende? sí, Ujú. Y en caso de los irregulares, de los verbos irregulares, pues el cambio sería en el prefijo. En vez de ni es nick. Ya la S para indicar futuro y la K para indicar pasado aplican. Aquí está el ejemplo, en este cuadro. ¿Sí se va entendiendo? sí, Ah, perfecto. Sí, sería sí, eso. gracias. Sí, y bueno, este material pues se los voy a compartir ya ustedes con calma y en casita Sí, lo revisamos y lo pues lo estudiamos. revisan y cualquier duda pues me lo hacen saber para disiparlos. ¿Qué match? Em, Oiga, no, yo ya me perdí. ¿En qué momento se usa la transitividad?
La transitividad, bueno, los vamos a utilizar principalmente al formar oraciones. Mm, Ajá. bueno, y solo es con los verbos regulares. Ajá. Ahorita nos vamos a enfocar, ajá, con los verbos regulares e irregulares. Ya Ah, la bueno. transitividad igual lo vamos a trabajar en una clase más adelante. Vamos Ah, a ver bueno. la particularidad del MIT. Ujú. Ajá. Pero sí, igual les adelanto que eso se trabaja en oraciones. Igual es con primera persona, en este caso yo. Se trabaja MIT con primera persona. Ya. Ujú. Pero Tlaxcala. sí, digo, lo vamos a ahondar en una clase netamente de la transitividad. Ahorita nada más es como para ejemplificar. Bien, entonces, si no hay más dudas, digo, les voy a presentar el otro material y aquí ya le vamos a agregar el imperfectivo. ¿Qué temas tiene adelante? A ver si ya se ve en pantalla. Es este cuadrito de color, Sí, ya se ve. sí, Amarillo y bien, verde. amarillo y verde, exactamente. Como nota, los verbos regulares van a estar en color verde y los verbos irregulares en color amarillo, para que ustedes vayan identificando. No es la raíz verbal. Bueno, les voy a presentar la raíz verbal, presente, pasado, futuro e imperfectivo. Y con el ejemplo maca, dar, que sería nictemaca, doy, tictemaca, damos. En pasado, nictemacac, di, tictemacaque, dimos. En futuro, nictemacas, daré, tictemacasque, daremos. Y en imperfectivo, nictemacaya, daba, tictemacaya, dábamos. Maca, maca, dar, nicmaca, presente, ticmaca. En pasado, nicmacac, ticmacaque. En futuro, nicmacas, ticmacasque. En imperfectivo, nicmacaya, ticmacaya. Oni, tomar. Niconi, tomo. Ticoni, tomamos. En pasado, niconic, tomé. Ticonique, tomamos. Aquí se los estoy presentando en plural, perdón, en singular y plural. Niconis, tomaré. Ticonisque, tomaremos. Niconilla, tomaba. Ticonilla, tomábamos. Ita, ver. Nik, ita, veo. Tiquita, vemos. En pasado, Nikitak, vi. Tiquitaque, vimos. En futuro, Nikitas, veré. Y tiquitasque, veremos. En imperfectivo, Nikitaya, Nikitaya, veía. Y tiquitaya, veíamos. Choca, llorar. Ni choca, lloro. En presente. Tichoca, lloramos.
estamos llorando, estamos en presente. En pasado, nichokak, lloré, tichocaque, lloramos. En futuro, nichocas, lloraré, tichocasque, lloraremos. En imperfectivo, nichocaya, lloraba, y tichocaya, llorábamos. Tequiti, trabajar. En presente, ni tequiti, trabajo. Titequiti, estamos trabajando o trabajamos. En pasado, ni tequiti, trabajé. Titequitique, trabajamos. En futuro, ni tequitis, trabajaré. Titequitisque, trabajaremos. Y en imperfectivo, ni tequitía, trabajaba. Titequitiaya, trabajábamos. Coa, comprar. Nicoa, compro. Ticoa, compran, comprado. Ticoa, compramos. Comprado. Nico, compré. Ticoque, compramos. En pasado. En futuro, Nicoas, compraré. Ticoasque, compraremos. Y en imperfectivo, Nicoaya, compraba. Ticoaya, comprábamos. Poa, contar. En presente, Nicpoa, cuento. Ticpoa, contamos o estamos contando. En pasado, Onicpo, conté. O ticpoque, contamos. En futuro, Nicpoas, contaré. Ticpoasque, contaremos. Y en imperfectivo, Nicpoaya, contaba. Y Ticpoaya, contábamos. Tzacua, cerrar. Presente, Nictzacua, cierro. Tictzacua, estamos cerrando o cerramos. En pasado, Nictzac, cerré. Tictzaque, cerramos. Tictzacuas, cerraré. En futuro, tictzacuasque, cerraremos. Y en imperfectivo, nictzacuaya, cerraba. Tictzacuaya, cerrábamos. Tlami, terminar. El verbo tlami es terminar. Nictlami, termino en presente. Tictlami, terminamos. O nictlamic, terminé. Tictlamique, terminamos. Pasado. Nictlamis, terminaré. Tictlamisque, terminaremos. Futuro. Y en imperfectivo, nictlamiaya, terminaba. Tictlamiaya, terminábamos. Pía, tener. Nicpía, en presente, tengo. Nicpía. Ticpía, tenemos. Nicpish, tuve. Ticpishque, tuvimos. Pasado. Nicpías, tendré. Ticpiasque, tendremos en futuro. Y en imperfectivo, nicpiaya, tenía. Ticpiaya, teníamos. Totonía,
calentar. Nictotonía, caliento. Tictotonía, estamos calentando o calentamos en presente. Nictotoni, calenté. Tictotonique, calentamos en pasado. Nictotonis, calentaré. Tictotonisque, calentaremos en futuro. Y en imperfectivo, nictotoniaya, nictotoniaya, calentaba. Tictotoniaya, calentábamos. Tenemos el verbo witoni, tzikwini, brincar. Witoni, tzikwini es variante. En algunas partes le dicen witoni y en algunas partes le dicen tzikwini. Vamos a ejemplificar con witoni, brincar. Ni witoni, brinco. Tiwitoni, brincamos en presente. Ni huitonqui, brinqué en pasado. Y tihuitonque, brincamos. Ni huitonis, brincaré. Tihuitonisque, brincaremos en futuro. Y en imperfectivo, ni huitonía, brincaba. Y tihuitonía, brincábamos. En el otro sería en brincar, ni tzicuini, brinco, titzicuini, titzicuini, brincamos, ni, ni, ni tzicui, brinqué, titzicuinque, brincamos, ni tzicuinis, brincaré, titzicuinisque, brincaremos, y en imperfectivo sería ni tzicuiniaya, brincaba. Titzicuiniaya, brincábamos. Choloa, huir, es el verbo huir, choloa. Ni choloa, huyo. Ticholoa, huimos. En presente, en pasado, ni cholo, que huí. Ticholo, que huiremos. Ni cholos, huiré. Ticholosque, huiremos en futuro. Y en imperfectivo, ni choloaya, huía. Y ticholoaya, huíamos. Correr, tlaloa, ni no tlaloa, corro. Timotlaloa, corremos. En presente, en pasado, ni no tlaloqui, corrí. Timotlaloque, corrimos. En futuro, Ninotlalos, correré. Timotlalosque, correremos. Y en imperfectivo, Ninotlaloaya, corría. Timotlaloaya, corríamos. Poloa, perder. Nicpoloa, pierdo. Ticpoloa, perdemos. En futuro y en pasado, polo, perdí, ticpoloque, perdimos. En presente, nicpolos, perderé, ticpolosque, perderemos. En imperfectivo sería nicpolowaya, perdía, ticpolowaya, perdíamos. Tequihuia, el verbo tequihuia es dedicar un trabajo. Tequihuia, nictequihuia, trabajo. Tictequihuia, trabajamos en presente, en futuro.
En pasado, whisky, trabajé. Whisky, trabajamos. En futuro, wis, trabajaré. Whisky, trabajaremos. Y en imperfectivo es nictequihuía, trabajaba. Tictequihuía, trabajábamos. Al día, bañar. En algunas variantes, ni maltía, ni maltía, ni maltía me baño, timaltía nos bañamos en presente. Timalti me bañé, timaltique nos bañamos en pasado. En futuro, ni maltis me bañaré, timaltisque nos bañaremos. Y en imperfectivo, ni maltiaya me bañaba, timaltiaya nos bañábamos. Paca, lavar, nicpaca, lavo, ticpaca, lavamos en presente. Nicpac, lavé, ticpaque, lavamos en pasado. En futuro, nicpacas, lavaré. Ticpacas que lavaremos. Y en imperfectivo es nipacaya, lavaba, ticpacaya, lavábamos. Cua es comer, el verbo comer. Cua, nicua, como. Ticua, comemos en presente. Onicua, comí. Ticuasque, comimos en pasado. En futuro, nicuas, comeré. Ticuasque comeremos. Y en imperfectivo, nicuaya comía, ticuaya comíamos. Mama, cargar, nicmama, cargo, ticmama, cargamos. Y onicmama, cargué, ticmama, que cargamos. Nicmamas, cargaré. Ticmamas que cargaremos y Nicmaya cargaba, Ticmamaya cargábamos. Y bueno, estos son los verbos que les presento a continuación. Algunos ejemplos en oración. Dice, Nehua Nicmaca Tlaxcali Totonki Nocone. Yo doy tortilla caliente a mi hijo. Nehua o Nicmacac Tlaxcali Totonquinocone. Yo le di tortilla caliente a mi hijo. Nehua Nicmacas Tlaxcali Totonquinocone. Yo daré tortilla caliente a mi hijo. Nehua Nicmacaya Tlaxcali Totonquinocone. Yo daba tortilla caliente a mi hijo. Este es en presente, pasado, futuro e imperfectivo. Aquí están 4 oraciones como ejemplo de los verbos que les presenté. ¿Hay alguna duda hasta acá? Este es un material de igual de algunos variantes con los que trabajamos aquí en la región, pero igual no sé si tienen alguna duda, pues adelante, hay que externarlo. Yo creo que nada más es cuestión de hacer práctica, de revisar, estudiar y hacer algunos ejemplos de práctica con los verbos. Sí, A lo mejor si nos da una lista de verbos, bueno, o nosotros buscamos verbos y hacemos oraciones con esas terminaciones. sí, de hecho sí, sí se puede. Ya nada más le digo, vean las particularidades de cada tiempo, ¿no? Tiempo pasado, futuro, presente. En este caso, le digo, en Ok. el primer material que les presenté, nada más trabajamos con las tres. Ya aquí se le agregó el imperfectivo, pero igual, si
ustedes no lo consideran viable todavía trabajarlo, pues trabajan las tres. Aquí es como ustedes, ahora sí que, es como ustedes le vayan entendiendo. Y el material de las dos primeras clases también está en el grupo. Sí, sí, todos. Ah, para revisarlo, Sí, sí, le digo ya, le pregunto al Temastián y Yaot para que me comparta los links las de la, grabaciones. ajá, de las grabaciones y ya se los comparto. Creo que la primera o la segunda ya está en el grupo también. Habría que Ah, checarlo, nada ok. más sería de la 3, 2 y 3, creo. Ajá, ya en el caso de hoy. Sí, la reviso, Temastiane. Sí, ajá, de hecho, bueno, aquí están ya el ejemplo así en oraciones. Ya por Sí, cualquier duda, comentario, igual me lo hacen saber. Y a continuación, bueno, les voy a presentar otro material adicional. Igual es en relación a la conjugación de los verbos, para que vaya quedando un poquito más claro, ¿no? Miren, bueno, para adelantarles un poco sobre lo que es la transitividad y no se vayan con la duda, les presento qué es la transitividad. Nos dice ¿qué es la transitividad? Es un verbo transitivo aquel que necesita un objeto directo, algo o alguien sobre quien recae la acción. Un verbo transitivo no requiere objeto directo, la acción se realiza pero no se transfiere a un objeto. Verbos transitivos en náhuatl se caracterizan por llevar dos marcas gramaticales, un prefijo para el sujeto, quien hace la acción, y un prefijo para el objeto directo, quien o que se le hace la acción. Ejemplo con el verbo ita, ver. Dice yo lo veo, yo lo veo. El pronombre sería yo lo veo. Forma conjugada es nik ita. Traducción es yo lo veo. Tú me ves, tinech ita. Tú me ves, tinech ita. En este caso, para la ejemplificación, ni es yo, sujeto. Ti es tú, sujeto. La K indica lo o la, que sería el objeto. Y nech se refiere a me. Ita es ver, ita es ver. Aquí sería digamos, el ejemplo con el verbo ita en su pronombre, su forma conjugada y la traducción. Los prefijos de objeto directo comunes son objeto directo, me, te, lo, la, nos. En náhuatl sería nech, mit, ka y tech. Ese sería el prefijo de objeto. Los verbos intransitivos en náhuatl solo necesitan el prefijo del sujeto. No requieren ningún complemento directo. Ejemplo con el verbo cuica, lleva. Yo, pronombre. Tú, él o ella. La forma conjugada sería Nick, ni cuica, yo lo llevo. Ti cuica, tú llevas. Y cuica, él o ella lleva. Esa sería la forma conjugada y la traducción con el verbo cuica.
Aquí no hay marca de objeto porque no hay un objeto directo sobre quien recaiga la acción. Algunos verbos pueden cambiar de transitividad. En náhuatl, algunos verbos pueden tener forma derivadas mediante sufijos o prefijos que los vuelven transitivos o intransitivos. Ejemplo, cua, comer, transitivo, yo, como algo. Tlacua, comer, general, sin especificar objeto, intransitivo o medio. Tlacua. Entonces aquí la diferencia. Cua es comer, transitivo, yo como algo. Y tlacua, comer es en general. Aquí no especifica el objeto. Por lo tanto, es intransitivo o medio. Y finalmente aquí tenemos el resumen comparativo de transitivo e intransitivo, el tipo de verbo. ¿Necesita objeto directo en el transitivo? Sí. Ejemplo, Nick ita, yo lo veo. Sería la traducción. En intransitivo, no, no lleva objeto directo. Ni cuica, yo llevo. ¿Ven la diferencia entre transitivo e intransitivo? Ese sería. Y en náhuatl, tla, la terminación tla es un prefijo que generalmente indica algo o cosa y se usa para referirse a objetos de manera indefinida o genérica. También pueden funcionar como un morfema impersonal, indicando que la acción recae sobre algo no especificado. Ejemplo de su uso, tla como prefijo indefinido, tlacua, comer algo, tla es algo y cua es comer, tlatemoa, buscar algo, tlatemoa, buscar algo, tla y temoa, buscar algo. En palabras compuestas, tlaxcali, tortilla. Aunque aquí tla no es exactamente indefinido, muestra cómo aparece en términos cotidianos. Tlacuali es comida, relacionados con tla más cuali, bueno, tlacuali es comida. En construcciones impersonales, tla, shimo, shimo, Ximocuitlahui, Tlaximocuitlahui, cuida algo, orden impersonal. Tlaximocuitlahui. Importante, tla por sí solo no es una palabra independiente, sino es un elemento gramatical que modifica verbos o sustantivos para darle un sentido general o impersonal. Su significado exacto depende del contexto de la palabra en la que aparece. Por ejemplo, tlacua, cochi y quiza. Onitlacua, comí, onipoac, onicochi, oniquizac, onihuetzcac. En presente ni tlacua, ni poa, ni cochi, ni quiza, ni huetzca. Y en futuro, ni cuas, ni poas, ni cochis, ni quizas, ni huetzcas. Miren, este cuadro es lo que van a trabajar para esta semana. No sé si tengan alguna duda, este es el cuadrito con otros verbos. Acuérdense que los verbos, pues ya se los compartí. Nada más sería, pues ponerlos aquí en la tablita y ver las particularidades de cada tiempo. No sé si se les va a complicar. Comenten. ¿Y la lista de verbos la dio en las clases pasadas? ¿Sí?
En la segunda y tercera clase. ¿Esta sería la cuarta o la Sí, tercera? no sería. Esta es la Tercera, clase. ¿no? Bueno, en sí le digo, como la primera clase fue la historia del náhuatl. Dio los eh, verbos. ajá, los verbos, los dimos desde la clase 2 que vimos los pronombres personales, porque de ahí, ejemplificamos con algunos verbos. Posteriormente vimos los pronombres ligados y pronombres independientes. Y fue en la clase número 3 y la clase pasada fue la clase número 4. Esta es la clase número 5. Pero desde que trabajamos los verbos es en la clase 2 y 3. Y ya ahorita esta clase. Ah, muy bien. Entonces, ¿me podría compartir los materiales de esas clases? Sí, sí, se Las se clases los pasadas. comparto. O lo sube al grupo, o no sé si estén Pues en le el digo grupo. que al término de la sesión yo subo los materiales. Ya ahí usted checa Ah, entonces yo los por busco en el fechas. grupo. Ujú. Pero Ya si igual, no los si no los encuentro. encuentra, me manda un mensaje y yo se los reenvío a su WhatsApp personal. Ah, muy bien, Sebastián. Sí. Bien, entonces digo, no sé si se les va a dificultar trabajar los verbos en los tiempos pasado, presente y futuro con este cuadrito que está en pantalla. Digo que aquí nada más van a identificar las particularidades, porque en sí los verbos pues no cambian, solamente se le agregan más palabras, más letras. En este caso la pluralización, pues nada más se pluraliza con la H. Y los prefijos, pues ya los conocemos, ¿no? El ni, ti, ki, en caso de los verbos regulares, los irregulares es nick, tic, pero bueno, esos ya los trabajamos, ya aquí sería nada más es realizar el trabajo con las particularidades de de los verbos y pues sería todo. Pero bueno, por eso les pregunto si se les va a complicar. Si no, igual ahorita checamos otros materiales para que pues puedan ahondar más acerca del tema. Los trabajamos. Sí, Ujú. perfecto. Sebastián, entonces le encargo que hable Los materiales. con el Sebastián y Yao para que nos pueda compartir las grabaciones Ah, las grabaciones, sí, 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 de las primeras clases. sí, sí, A está lo bien. mejor yo no entiendo algunas cosas, pero porque no he visto las primeras clases. Sí, puede ser. Sí, se los comparto. Eh, ahorita le voy a mandar unos mensajes para que, si los llega a ver en la mañana, puede que me los envíe y ya los subo en el grupo o se los mando a su WhatsApp personal. Y es que luego como tengo también otras, digo, por mi trabajo a veces salgo tarde y ya no llego a la clase, entonces por eso no he podido entrar. Pero voy a tratar de no faltar ya. Sí, sí, está bien. Este, igual, sí, se los comparto. Gracias, Sebastián. Sí. Entonces, digo, sí, podrán trabajar el cuadrito ya para ir cerrando la sesión. Yo No creo sé que si sí. tengan. Bueno, yo más o menos le entendí y bueno, ya revisando las clases pasadas, ya va a haber más comprensión. Voy a Sí, tratar de hacerlo. perfecto. Bien, entonces, pues
Si no hay dudas, comentarios respecto al tema, pues nos estaríamos viendo en la siguiente clase. O si tienen algunas dudas finales, pues igual los los podemos platicar, ahondar, ¿sí? Sí, adelante. Sí, Temestiani, entonces sería en este cuadro, ah, m- como aquí, como tiene anicua, sería nomás llenar abajo qué significa y, y qué estado es Sí, pasado presente, pero ¿sería en español o cómo? pues sería en náhuatl. Onicua. Ajá. De hecho, Entonces, luego que les voy a compartir el material que les presenté, los dos materiales, ya de ahí pueden extraer. Y en caso de que tengan dudas, pues me lo hacen saber. ¿qué más? Ujú. Por ejemplo, mire, aquí en este cuadrito ejemplificamos con Tlacua, Cochi y Quiza. Dice, por ejemplo, en pasado, Onicua, comí. En presente, Nicua, estoy comiendo, comiendo. Y en futuro, Nicuas, mm, con estas tres. Porque si le agregamos el imperfectivo, puede ser que se confundan, ¿no? Pero igual, si sienten Sí, que pueden Temestiani, nomás como con el ahí, como le... imperfectivo, igual le agregan un cuadrito acá, adelante, y ya le ponen el imperfectivo. Oh, ahí es donde me estaba confundiendo un poco, Temestiani, como donde dice presente, Nitlacua, abajo dice estoy comiendo. Comiendo, ajá. Porque Ah, acuérdense que el nick es, bueno, el ni es el prefijo de nejua. entonces, donde dice futuro, Nicuas, entonces abajo nomás le escribimos como comeremos. Ajá, ¿Qué más? sí. De hecho, este nada más es para el estoy, es como para especificar que estamos en el presente. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando, ¿no? Estamos en presente. Estoy hablando, pero ni tlastoa, ni tlastoa. Nada más es para especificar, pero igual se entiende con comiendo, que es algo que estamos realizando en el momento, en el presente. Así, sin estoy, este, por si se les complica, ¿no? O a lo mejor pues no le entienden o no sé. Pero igual así se entiende, así como está estoy o así comiendo, pues se entiende. Y es lo que pues dicen en la lengua náhuatl. Ujú. ¿Qué Para más, que no se Temestiani? confundan, no le pongan estoy, nada más pónganle el verbo y ya, y así Oh, queda. ok, entonces nomás nosotros vamos a rellenar con otros verbos Con aquí. otros verbos ¿Qué de más? los que Ok. ya les compartí en las clases pasadas, o igual pueden investigar otros verbos en el internet. Ok. Ajá. Nada más que por si los buscan, a lo mejor los encuentran con variantes de otra Ah, región o incluso de otro estado, pero no hay sí, sí. problema, se No, ¿qué más, entiende. Temestiani? O igual me lo hacen saber para pues Y ver ya, si... ya le entendí. Yo me estaba confundiendo porque yo estaba pensando que de estos verbos aquí teníamos que escribirle en español qué significa. Pero no, 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 primero, pues primeramente hay que escribirlos en náhuatl, porque ¿qué más, qué más? de esto Sí. se trata, pues la clase.
¿Qué más? primeramente Sí. escribir en náhuatl y Sí. posteriormente traducirlo al español. Nica se cama. Ya, ya. ¿Qué ¿Qué más? más? Muy bien, entonces, pues si no hay más dudas, comentarios respecto a la clase de hoy, pues hasta aquí lo dejaríamos. Y pues... Gracias, Tema.